Pienso, luego existo. Esta antigua frase filosófica nos sirve como punto de partida para entender lo que nos gustaría exponerte con diversos ejemplos, es decir, cómo en el mundo moderno del hombre todas las formas de apreciar e interpretar lo que le sucede en su entorno son creadas por su misma razón, ya que son nuestros pensamientos los que constantemente estructuran nuestra visión del mundo y quedamos tan condicionados a este que incluso mecánicamente estamos programados para armar la realidad que queremos vivir. Por ejemplo, el que sufre dice no desear esta situación para sí. Sin embargo, no es consciente que es él quien elige interpretar su realidad de esta forma, y lo vuelve su modus vivendi, como cuando se dice la frase «Esta es mi cruz» o «La vida es así», como una especie de autocondena, y es precisamente esta autocondena que conforma el condicionamiento que nos impide concebirnos con capacidad para salir delante de cualquier situación negativa ante la que estemos enfrente. Algo que podría ilustrar cómo sucede es cuando buscamos aceptación, cariño, atención, etc. de los seres que nos rodean, ya que se parte de la idea que somos rechazados y activamos ante esto una actitud de defensa en la que cualquier gesto, cualquier saludo, comentario o la forma en que te miren o se te acerquen es interpretado desde nuestra razón como «a lo mejor le caí mal, a los otros lo saludó mejor que a mí, la trae en mi contra». Es que si yo fuera más o menos, esta actitud de defensa nos lleva a generar el rechazo de los demás, no tanto por la propia persona, sino por la reacción que tenemos en consecuencia de nuestros pensamientos, ya que uno al sentirse atacado, inconscientemente está provocando un círculo vicioso en el que en lo sucesivo solamente tendrán cabida este tipo de pensamientos de menosprecio en nuestra cabeza. Otro punto interesante que ilustra la manera en que nuestros pensamientos operan es la clásica tendencia de buscar quién tiene la razón. Y lo curioso en esto es que le damos la razón a ese grupo de gentes que piensan de manera similar a la de nosotros. No nos extrañaría que las posturas que se defendieran, más que estar conformadas por grupos de gentes que tienen diferente actividad, por ejemplo, en este caso, un estudiante, un filósofo y un psicólogo, estarían identificadas a través de los grupos dedicados a la misma actividad. Y esto obedece principalmente al hecho de que cada quien lo ve desde diferente ángulo de acuerdo a su razón. Igual sucede en otros entornos como los grupos de amigos y compañeros de empleo. Es importante detenernos un poco en esto porque la deducción a la que llegaremos es que la razón en realidad no es una sola, sino que existen miles de razones, y cada quien puede adueñarse de la suya sin que pueda ser objetada o descartada, lo cual nos lleva a un ámbito de multiplicidad de interpretaciones que conducen a divagar, a polemizar, a que cada quien se quiera salir con la suya. Veamos un mecanismo tan claro como el agua, que es como un anzuelo que lanzamos para salirnos con la nuestra y manipular la atención en nuestro entorno. En distintas ocasiones te has encontrado en alguna reunión social, fiesta o evento. Por lo general, hay grupos de amigos o conocidos, y podría ser que tengas la ocurrencia de tomar la iniciativa y abordar un tema en específico que te parezca adecuado u oportuno. Acto seguido, te das cuenta que de entre los presentes resalta alguien que te presta más atención y luce mucho más interesado que el resto. En estos casos, por lo general, nuestra reacción es enfocar nuestro tema fuertemente con esa persona, excluyendo a los otros, restándoles importancia a los demás al no encontrar eco y sentir que no existe esa afinidad de pensamiento. Luego de esto, no sería raro que te pongas de buen humor y que cuentes algún chiste. Y al distinguir quién se ríe más, resulta que ese alguien se convierte en el foco al cual se dirigen los siguientes chistes que recuerdes. Sigue transcurriendo esa reunión en la que te encuentras, pero ahora las cosas han tomado una tonalidad más seria, ya que algunos comentan problemas que están viviendo y buscan solución y consejo entre los asistentes. De inmediato viene a tu mente una situación de tu vida y crees que es pertinente exponerla para ver qué te dicen. ¿Qué consejo te dan? Seguramente te sorprenderás ante la variedad de ideas, argumentos y razones que son vertidas y que posiblemente entre ellas mismas se contraponen o simplemente son muy diferentes. A estas alturas los ánimos se encienden y observa cómo cada quien ya está defendiendo su razón. Poco a poco, a través de tu razón,
te vas inclinando hacia la postura de quien te es más afín, que curiosamente coincide con tus intereses o tiene una vida, una visión parecida a la tuya. Seamos honestos, tú sabes que quieres hacer algo, en el fondo quieres imponer tu razón. No es tan fácil que dejes tu postura, pero a la vez quieres también que tus acciones cuenten con el consenso de los otros y así sentirte aceptado. De esta forma, es difícil que hagas caso del consejo que contraviene más a la visión que tú tienes de las cosas, sino que el interés primordial es que uno o varios te ratifiquen y refuercen la idea que tú ya tenías de antemano. Así pues, este ejemplo describe uno de los mecanismos de la razón humana, donde la visión de uno mismo siempre parcializa, tiende a hacer suyo solamente ciertos pedazos de un todo, fragmentado, a través de una selección de opciones que siempre estarán de acuerdo a las experiencias que has tenido en tu vida, o sea, tu historia personal. Esta fragmentación que conforma la razón del hombre puede ser comparada con un rompecabezas en donde las piezas quedan revueltas y ante este desorden, ¿quién tiene la razón? Ya solo tenemos opiniones y más opiniones, en donde todos aseguran tener la razón, o simplemente condescienden con los otros aparentando cierta tolerancia, y así transcurre la vida de los humanos, impedidos de percibir la totalidad de nuestro mundo, sino solo una pequeña parte de él. Déjanos contarte una historia, en la que tú eres el protagonista. Estás en tu empleo, inmerso en tus pensamientos, dándole vuelta a los asuntos que consideras importantes en este momento y te hacen sentirte presionado. El cálculo de ingresos y egresos. Checas tu agenda y te acuerdas del proyecto que tienes que entregar. Recibes una llamada telefónica en donde tu esposa te comenta ciertos problemas a resolver. Das vueltas en tu escritorio. Físicamente tu estómago resiente los efectos de todo esto y más que encontrar soluciones, solo piensas y piensas posibles salidas, alternativas, procedimientos, pero no concluyes en nada claro. Sales agotado de tu oficina. Es un día más de tu rutina. En el auto, sientes el calor sofocante y tu mente se enfrasca en resolver problemas de tipo vial. ¿Por dónde me puedo ir para llegar más rápido y evitar los congestionamientos? Piensas, vas pasando por una agencia de autos y al ver el último modelo que has deseado, te imaginas arriba de él y añorando una vida distinta con mejores condiciones y pensando cómo sería si fueras reconocido y admirado. Se te atraviesa un auto y gracias a tu distracción por ir pensando estás a punto de chocar y posterior a esto, te pones a pensar quién tuvo la culpa y cómo podrías justificar. Obvio, el conductor tenía que ser mujer. Te molestas y aceleras la velocidad tanto del vehículo como de tus pensamientos. Te agobias al ver que ya te pasaste del crucero en donde tenías que dar vuelta y que vas para un lugar que no tenías pensado, que apunta fuera de la ciudad. En tu desconcierto y ante ese estado de inquietud habitual, te detienes por completo y te preguntas cómo sería ir más allá de esa agitación mental, dejar de estar pensando una cosa y otra. Anhelando estar en silencio, te asombras al contemplarte preso de tus propios pensamientos y pugnas por darte un respiro, por tener una paz interna en medio de esta turbulencia. Algo dentro de ti se despierta. Es el llamado de una vieja voz. Es tu conciencia olvidada que te sugiere dejar tus pensamientos por un momento y hacer un esfuerzo por acceder a ese estado de quietud. Guiado por este deseo, descubres que estás fuera de la ciudad. A un costado de la carretera se dibuja un bosque que te invita a internarte en el misterio. Sientes la frescura del viento que te envuelve y te sientes fluir. Comienzas a oír el trino de los pájaros, como un llamado que te hace avanzar hacia lo profundo. Estás asombrado con la infinidad de sonidos y movimientos de todo el entorno. Te reencuentras con tu capacidad de asombro al admirar todos los colores de la vegetación. Asciendes por la ladera que conduce a la parte más alta de la colina. Una vez en la cima, extasiado por la diversidad de aromas, formas y tonos del todo, observas lenta y detenidamente el movimiento de las nubes que a su paso forman figuras caprichosas. Sentado sobre esa roca, el paso del tiempo parece haberse detenido y en ese instante tomas conciencia del estar en medio de una eternidad, de perpetuo movimiento y equilibrio, matizado por el atardecer,
que te inspira majestuosidad, belleza y te abre una puerta hacia lo sublime. No te hace falta nada. Te das cuenta que esa magia y misterio eres tú mismo. La paz viviendo dentro de ti, un estado interno que tú puedes generar en todo lugar que te encuentres. Suena tu celular, te llaman preocupados y sin entender por qué no has llegado. Te quedas sin palabras, escuchando los reclamos y las exigencias de tu mundo. Tú decides si regresas a tus rutinas de pensamiento y agitación mental, o simplemente entiendes que aunque retornes a la ciudad, a tus actividades cotidianas, lo mejor es conservar ese estado de silencio en el que te encuentras. ¿Crees que este lugar de magia y misterio en el que te encontrabas sea una creación de la razón? ¿O será algo que existe por sí mismo, como una puerta accesible para aquel que está dispuesto a dejar de concebirse como un pienso, luego existo? Actuar bajo los auspicios de la razón puede ser analogado a que los seres humanos funcionen como computadoras, en donde según el comando que se seleccione, así de mecánica será nuestra respuesta, y que según las aplicaciones que se tengan programadas, esa será la dimensión de nuestra percepción, sin poder ir más allá de ellas. Como podemos ver, en el mundo moderno, lo que predomina es la razón. No se contempla más allá de lo que puede ser pesado, medido, calculado, investigado, comprobado. Hemos creado un método científico que otorga validez, calificando lo que es correcto, cierto, verdadero, real, rigiendo todos los contextos de nuestras vidas, artes, ciencias, disciplinas. Por un lado, este método tiene sus aciertos y contribuciones. Sin embargo, limita la realidad, ya que excluye todo lo que no puede ser explicado de acuerdo a sus parámetros. Incluso es común que se sostenga por parte de los científicos que solamente es utilizado el 1% de la mente, y dentro de nuestra imaginación, nos gustaría saber cómo sería utilizar el 100% de ella. ¿Acaso sería como convertirse en bibliotecas ambulantes? ¿O cerebros superdotados capaces de extender más allá de cualquier frontera los inventos científicos? Quizá la limitación radica en que no nos desligamos de la razón misma, de lo conocido, y que ese 99% que queda frente a nosotros no es otra cosa que el misterio y la aventura de lo desconocido y de lo que puede aparecer cuando derribemos esos muros de la razón. El ir más allá de la razón sugiere una invitación a un viaje que trasciende la visión humana, que reconozcamos que estamos programados para ver solo una parte de la realidad, que somos una forma de interpretar el mundo, un mundo que no tiene interpretación, que es por sí mismo y que está en un constante movimiento y transformación que lo vuelve inapresable, y nosotros como parte de ese mundo y del misterio que lo rodea.